Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy la profesora Mónica Salas Palomino y hoy vamos a tener nuestra cuarta clase en lo que es el curso de lenguaje para quinto de primaria. Hoy vamos a hablar sobre las clases del lenguaje. Antes vamos a ver una imagen. Vamos con la imagen. Bien. Vamos a leer lo que dice aquí, ¿sí? En esta parte de la imagen. Dice, Perú experimenta un cambio de una experiencia fuertemente pública en la actividad económica en la década del 70. Pasamos al otro extremo, al de reducir al Estado a su mínima expresión. Muy bien, ahora vamos a leer la otra parte. Dice así, ¿habla vas? No, cosita. Muy bien, chicos. ¿Has encontrado alguna diferencia entre lo que dice esta imagen y lo que dice esto? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? En la primera imagen, ¿entendiste cuál era el mensaje? Quizás no mucho, ¿verdad? Pero aquí sí. ¿Sí? Muy bien. Pues hoy vamos a hablar sobre las clases de lenguaje. Aquí el lenguaje que se está utilizando en esta primera imagen no es la misma que se está utilizando aquí. Así que de eso vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con lo que es el primero, que viene a ser el lenguaje formal. Pero antes de eso, quiero hacerte recordar lo que es lenguaje. Lenguaje se dice que es la facultad, quiere decir que es la capacidad que tiene todo ser humano para comunicarse. Quiere decir que el lenguaje solo lo usan los seres humanos. Eso es lenguaje, ¿sí? Y primero vamos a hablar sobre el lenguaje formal, ya que es una de las clases del lenguaje. Muy bien. Y tú dirás, ¿qué es el lenguaje formal? Pues el lenguaje formal es aquel que respeta y sigue las normas del uso del lenguaje y ortografía. Y esto puede ser en lo que es escrito, quiere decir al escribir, o como en el oral, quiere decir o al hablar. Entonces, el lenguaje formal respeta todas las normas que nos dicta el lenguaje, aún también la ortografía, ¿sí? Ese es el lenguaje formal. Y vamos a ver dónde se usa el lenguaje formal. Algunos ejemplos, vamos a ver aquí, ejemplos de lenguaje formal. Vamos a ver que se usa generalmente en el trabajo, sí, se debe de usar un lenguaje formal. Vamos a leer lo que dice aquí. La capacidad de pago de impuestos de un país en gran medida responde a cuán satisfecho se siente el contribuyente con lo que el Estado hace con sus impuestos. ¿Sí? Aquí en este diálogo se está usando correctamente lo que es el lenguaje, aún la ortografía, aún la forma de pronunciar de las palabras, ¿sí? Y ese lenguaje formal se debe de usar en el trabajo, se debe de usar un lenguaje formal. También en los discursos debe de usarse un lenguaje formal. Sí, nosotros hemos escuchado que el presidente Vizcarra siempre generalmente todas las tardes a partir de las 12, 12:30 o a partir de la 1 empieza a dar un discurso y el lenguaje que él usa es un lenguaje formal, ¿sí? Aún cada uno de los ministros que están ahí presentes, aún los reporteros suelen, aún en los noticieros, generalmente se usa un lenguaje formal, ¿sí? Y también, bueno, aquí también en los libros podemos encontrar lo que es el lenguaje formal. Aún en el colegio se tiene que usar un lenguaje formal, ¿sí? Tenemos que aprender a hablar de manera correcta, pronunciando
bien las palabras, aún también, al escribiendo correctamente, no tener faltas ortográficas, ¿sí? Ese es un lenguaje formal. Ahora vamos a ver la siguiente clase del lenguaje, que vendría a ser el número 2, el lenguaje informal. ¿Y qué es el lenguaje informal? Pues es aquel que se usa de manera correcta el lenguaje, no, se usa de manera incorrecta el lenguaje y la ortografía, ¿sí? Se usa de manera incorrecta, tanto al hablar como al escribir. Se usa de manera incorrecta y bueno, eso tú lo puedes usar quizás cuando estás con los amigos, también cuando estás con la familia, ¿sí? Tenemos que tener cuidado también de en dónde vamos a hablar informalmente. Aun cuando nosotros acortamos palabras, también es un lenguaje informal. Decir, hola ma, hola pa, ahí eso yo acortando las palabras. Entonces eso vendría a ser un lenguaje informal. Aún las jergas que se usa, eso también es un lenguaje informal, ¿sí? Ahora vamos a ver, bueno, un ejemplo de donde se usa generalmente el lenguaje informal, que bueno, es con la familia, con los amigos, ¿no? Acá dice, oye, chibola, pero tú te fuiste. Y ella le dice, tenía que llegar temprano a mi jato. La fiesta estuvo chévere, ¿ah? Entonces aquí vemos que se está usando un lenguaje informal, se está usando jergas, pero también no solo es al hablar, sino también al escribir, un lenguaje informal. También se usa generalmente cuando en las redes sociales, ¿no? Generalmente las personas suelen usar mal lo que es el lenguaje, ya que no escriben correctamente, ¿no? Hola, aquí está saludando, pero hola sin H, ya no escriben bien la palabra que, sino solo ponen la letra Q, hace sin H, con C, aquí descansando, ¿ve? Aquí también se usa un lenguaje informal y también quiero decirte, amiguito, que no es bueno siempre estar usando un lenguaje informal, ¿sí? Tienes que saber cuándo debes de usar un lenguaje formal y cuándo un informal. Generalmente para el colegio, para el estudio, trata de usar un lenguaje formal aún al escribir por las redes sociales, por el WhatsApp. Trata de escribir de manera correcta, ¿sí? Aunque te demores un poquito, hay que escribir de manera correcta. Muy bien. Vamos a seguir practicando, ¿sí? Vamos a ver una imagen. A ver, muy bien. Esa imagen que vemos aquí es un parque, ¿sí? Es un parque donde hay muchos niños. ¿Qué tipo de lenguaje yo debo de usar aquí? O sea, ¿puedo usar aquí un lenguaje formal? Sí, también lo puedo hacer, ¿sí? Pero generalmente aquí se usa un lenguaje informal, ¿verdad? Generalmente con los amigos, con la familia, se usa un lenguaje informal. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí, miren esta imagen, ¿sí? Esta imagen es una exposición, es en el colegio. ¿Qué lenguaje debería de usar este adolescente que está exponiendo? ¿Qué lenguaje debe de usar? ¿Un lenguaje informal? ¿Estará bien? No, ¿verdad? Tiene que usar un lenguaje formal al exponer. Cuando estás en el colegio hay que usar un lenguaje formal, ¿sí? ¿Y qué crees que podría decir ese adolescente? Bueno, primero siempre hay que saludar, ¿no? Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy voy a hablar o vamos a exponer, ¿sí? Pues ese adolescente, no sé si ustedes logran ver estas imágenes, pero estas imágenes son de
de un escritor. Entonces él podría decir, Federico García Lorca, ya que es el nombre de este escritor, fue un escritor español que pertenece a la generación del 27, ¿sí? Esa es una exposición, parte de lo que es el curso de literatura. Pero bueno, lo que tiene que usar es un lenguaje formal, ¿sí? Entonces te invito a que practiques lo que es el lenguaje formal, sobre todo ya sabes, en el colegio hay que usar un lenguaje formal, ¿sí? Aun cuando ya estés grande, también en el trabajo, obvio que sí, cuando vas a un lugar público, aún en el banco y todo lo demás, hay que usar un lenguaje formal, ¿sí? Muy bien, chicos, vamos a seguir practicando. En tu libro vas a seguir practicando, ¿sí? Ahora nos vemos hasta la próxima clase, chicos. Nos vemos.